En el programa de hoy tenemos como invitado de excepción a un buen amigo y además un gran profesional, Gerardo Brox, delegado comercial de Agromillora para las zonas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Como sabéis, Agromillora es uno de los mayores viveros del mundo y sin duda una gran empresa, alineada con los valores de este podcast, innovación y disrupción. Dos palabras que hoy en día están en boca de todos, pero que sin duda pocos llevan a la práctica como ellos. Bienvenido, Gerardo. Hola Mario, muy buenas, encantado, un placer compartir contigo este rato y nada, darte la enhorabuena por este proyecto. Desde el tiempo que te conozco sé que como bien estás diciendo, pues eres una persona inquieta y que busca hacer propuestas de valor y esta es una de ellas. Eso es. Bueno, hoy estamos aquí principalmente para tratar sobre uno de los modelos de cultivo que más está dando que hablar en el último año, debido a la gran respuesta que está teniendo. Un cultivo que se presenta como alternativa a esos buenos secanos, donde tener un cultivo de cereal probablemente está desaprovechando el potencial productivo de esa tierra. Ese cultivo es el almendro en seto de secano. Después de esta breve introducción acerca de la temática del programa y de tu perfil profesional, me gustaría saber, Gerardo, cómo te defines tú como profesional y por qué elegiste o qué te llevó a dedicarte a la agricultura o al sector agroalimentario. Bien, bueno, pues como profesional, pues básicamente me defino en línea de los valores de la empresa en la que he desarrollado prácticamente el 95% de mi carrera, que es Agromillora. Y esto no son otros que pues el servicio, el compromiso, la honestidad, la mejora continua, el estar siempre abierto a los cambios, escuchar, observar, esto es lo que me definiría o así creo que somos en gran parte aquí en esta empresa. Y luego, ¿cómo llegué yo al sector? Pues bueno, yo soy de San Clemente, un pueblo de Cuenca, de Castilla-La Mancha, que bueno, es eminentemente agrícola, como la mayoría de pueblos de nuestra región. Y aunque mi familia no ha tenido vínculos directos con la agricultura, pues el estar rodeado de este medio pues siempre te lleva a estar en contacto, ¿no? Desde joven pues con determinadas actividades agrícolas. Y bueno, yo cursé estudios en una escuela de capacitación forestal. Entonces, bueno, pues en aquel momento pues estaba orientado más hacia temas de medio ambiente, hacia temas de conservación de la naturaleza y bueno, pues en este desarrollo apareció una oportunidad de empezar a trabajar en un vivero forestal que se llamaba Genforsa, que por allá por los años 90, de la mano de un programa de reforestación de tierras agrarias, pues iniciaron diferentes proyectos de este estilo y en esta sociedad pues participaba Agromillora como socio mayoritario, socio principal. Yo me inicié en esa empresa como comercial, como apoyo técnico, después hice labores de gerencia y bueno, cuando finalizó ese proyecto, pues Agromillora me ofreció la posibilidad de desarrollarme en los productos que estaban ellos trabajando, que era pues sobre todo la viña en nuestra región y en el área en el que yo empecé a trabajar, que era, bueno, pues básicamente era media España, desde Extremadura hasta el sur. Y bueno, pues también con el olivar en seto, que hace 25 años pues Agromillora empezó también a proponerlo y hacer algún escarceo con el almendro, con los frutales. Bueno, en definitiva, mi formación agrícola ha sido en Agromillora, ¿no? A través pues bueno, de mi jefe, mis compañeros, técnicos de otras empresas, de la distribución. He cursado algún máster, he cursado alguna cosa, pero el aprendizaje o los pocos conocimientos que pueda tener vienen de la mano de la experiencia y Del pateo, en definitiva. Sí, bueno. Y así es como aterrizo, ¿no? En el sector Qué bueno. agrícola. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios,
y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Bien, pues vamos a pasar al tema principal de hoy, el almendro en seto en secano, y el motivo por el cual pues he decidido invitar a Gerardo, porque creo que no hay nadie mejor que él hoy en día para hablar de este tema, ya que es uno de los que más cerca lo está viviendo, está viendo su evolución, está conociendo todos los retos y dificultades que por supuesto presenta este cultivo. Y bueno, para ello pues he planteado una serie de preguntas acerca de las cuales me gustaría debatir con él. Con lo cual vamos a empezar por una que me gusta, y es: ¿de dónde nace la idea o a quién se le ocurre la implantación de los modelos superintensivos en secanos? Evidentemente, esto tiene mucho que ver con los fundamentos de cultivo en seto aplicados a condiciones particulares del regadío, pero en secano. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos agronómicos comunes entre los dos modelos, secano y regadío? ¿En qué se diferencian, aparte de lo evidente, que es la aplicación del agua de riego por goteo? Bien, bueno, el origen, pues no sabría decirte exactamente. Al final, como te he comentado en muchas ocasiones y aprovecho para repetirlo en esta entrevista, pues Agromillora siempre, desde sus inicios, tenía pues como dos objetivos fundamentales en su actividad. Uno de ellos era pues producir plantas del máximo en nivel sanitario y morfológico y genético, y otro de ellos pues participar en la implementación de nuevos modelos de producción que ayudaran a mejorar los existentes, ¿no? Y esa es un poco la filosofía de los socios emprendedores desde hace 25 años. Ellos han estado muy relacionados siempre con la fruticultura, han viajado mucho, han observado mucho, han interaccionado con muchísima gente y siempre se han puesto a darle vueltas a las cosas. Esa filosofía se ha trasladado a toda la gente que trabaja hoy en día en Agromillora, que habrá más de 1.500 personas en todo el mundo, directas, tanto en producción como en el equipo técnico, más luego lo indirecto. Y lo indirecto es toda persona con la que interaccionamos, desde un cliente agricultor como un científico investigador de cualquier centro. Dicho esto, yo creo que este tipo de propuestas surgen de la mano de la observación y de experiencias en otros modelos de cultivo, y buscando intentar adaptar lo que nosotros consideramos que es una mayor eficiencia agrícola en la producción. Entonces, bueno, pues en su momento, cuando interaccionando con nuestros clientes, con gente del sector, pues se observa que hay muchísimos secanos en el mundo que tendrían un gran potencial productivo, pero que sin embargo no tienen valor, porque lo que se está generando en ellos pues son commodities que están muy regulados por los mercados y que tienen pocas oportunidades de rentabilidad. Entonces, bueno, pues observando también que de la mano de la mejora genética de nuevas variedades, por ejemplo en el almendro, que se han conseguido variedades de floración extra tardía, se han conseguido variedades autocompatibles y autofértiles, etcétera, y de que el almendro como alimento se ha extendido a todo el mundo y tiene un gran interés, pues ahí se empezó a razonar, a reflexionar. Y bueno, pues llegamos algunos de los técnicos de la empresa llegan a la conclusión de que si hay otros leñosos que ya se habían experimentado en el tema del secano, como pueden ser los olivos o como puede ser la vid, pues ¿por qué no podríamos adaptar un leñoso como el almendro a un cultivo en seto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge más o menos, ¿no? Claro. Pero vamos, si hay alguna persona que nombrar, diría que esta sería Joan Sansó, que es uno de los socios fundadores de Agromillora,
y este fue un poco el que lo pensó y luego pues sí que se apoyó en mucha más gente para desarrollarlo. En el fondo también es un poco volver atrás, ¿no? El cultivo al final del almendro es una especie que ha sobrevivido a condiciones extremas de secano, con lo cual, implantando esos conceptos agronómicos nuevos a ese pasado, pues al final se consigue cosas como esta. Y con ensayo y error, por supuesto, eso es que está clarísimo. Así es, yo siempre lo digo en muchas charlas o conversaciones que tengo, tampoco estamos inventando nada, ¿eh? En definitiva, el almendro es una especie adaptada a condiciones extremas de pocos requerimientos de agua. Evidentemente, contra más agua disponga, más producción tendrá, pero como especie pues se adapta bien a periodos de sequía. Y luego, pues lo único que nosotros planteamos es una ordenación de la vegetación de una manera diferente para que sea un poco más eficiente y, por supuesto, que se pueda mecanizar. Y luego, pues un material vegetal adaptado, que es otra de las pilares de la empresa, ¿no? Vale, por eso un poco, aunque yo ya lo sé más o menos, pero bueno, ¿cuáles son los fundamentos agronómicos comunes entre el modelo superintensivo en secano y en regadío? ¿Qué comparten entre sí? A ver, para los que no estén familiarizados con los cultivos en seto, al final lo que buscamos es, con menor volumen, tener más superficie de intercepción de luz, de tal manera que podamos tener una mayor eficiencia productiva. Con los modelos en seto lo que también buscamos es un rápido aprovechamiento del espacio, del suelo, mayoritariamente, para aprovechar todos los recursos que hay en el suelo. Buscamos tener una precocidad en la entrada en producción, es decir, llegar al máximo potencial productivo que pueda dar una parcela, una tierra, en el menor tiempo posible, ¿vale? Y luego, pues, hacerlo de una manera sostenible en el tiempo, de tal manera que con pocos gastos consigamos más rentabilidad y siempre también, pues, respetando, pues, temas de emisiones de CO2, de uso del agua, de eficiencia, de respeto, en definitiva, con la ecología de cada parcela, ¿no? Muchas veces está interpretada la alta densidad como una mayor explotación de los recursos y todo lo contrario. Y hay muchísimos estudios que han demostrado que los modelos en seto son súper eficientes porque consumen menos volúmenes de agua. En el tema, por ejemplo, de tratamientos con menos volúmenes y menos potencia de la maquinaria, conseguimos proteger los árboles con mucha más eficiencia. A nivel nutricional, el hecho de tener menos estructuras leñosas también hace que menores unidades fertilizantes pues consigas mayores productividades. En definitiva, la alta densidad al final lo que hace es, pues eso, aprovechar más rápido el espacio y alinear geométricamente la vegetación para poder mecanizarla, ¿no? Bueno, y luego pues siempre todo esto tiene que ir de la mano de un material vegetal adaptado, ¿no? Al seto, ¿no? Todas las genéticas se adaptan a los cultivos en seto o en alta densidad. Uno de los factores limitantes en el tema de la alta densidad es el vigor. Entonces, portainjertos vigorosos o variedades vigorosas siempre se ha observado que generan una mayor dificultad de manejo en el tiempo. Por ejemplo, en el olivar, que tú bien conoces, pues en su día se emplearon muchísimas variedades, ¿no? Se probó el olivar en seto con picual, con hojiblanca, con lechino, en fin, con un montón de variedades y solamente quedaron 3 o 4, ¿no? Porque el vigor que tenían, la alternancia, hacía que no tuvieran una eficiencia y hicieran más rentable este modelo que el convencional. Prueba de ello es que se pusieron en marcha numerosos programas de mejora genética para obtener nuevas variedades de olivo, ¿no? Como hoy en día hay en el mercado, lianas, lechanas, chiquititas, etcétera, ¿no? Entonces, pues con el almendro pasa un poco igual, ¿no? Hay que, al final, nosotros esta propuesta, después de darle muchas vueltas, la hemos lanzado porque
desde vivero hemos conseguido propagar directamente la especie, ¿no? La especie almendro. Siempre se ha cultivado injertado, bien sobre un portainjerto híbrido almendro-melocotón, como puede ser GF o Garnet, o como se hacía antes de los años 70, sobre un franco dulce o amargo, ¿no? Y entonces, bueno, pues razonando, observando, preguntando, llegamos a la conclusión que si obtuviéramos un material autoenraizado, como podemos estar haciendo en el olivo, ¿vale? Que se autoenraiza directamente, o como podría ser una viña franca antes de la filosera, ¿no? Claro. Pero si lo pudiéramos multiplicar de tal manera que consiguiéramos homogeneidad genética sanitaria, pues esto para un modelo agrícola es perfecto, ¿no? Porque la heterogeneidad, pues ya sabemos todos que en agricultura es pérdida de rendimiento, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ahí llegamos. Tú si ves que me voy, me centras. No, tranquilo, está bien. Creo que íbamos a tocar el tema después un poquito, pero bueno, está bien que lo adelantes. Que no sé, me hiciste ahí una introducción y claro, luego ya pues... Porque yo creo que también es importante destacar todas estas cosas en cuanto a los fundamentos de estos modelos agronómicos por el escepticismo que muchos agricultores presentan ante ellos. Y yo creo que una vez que tú entiendes e integras los conceptos, ves la interrelación que hay entre ellos, o sea, es que no hay ningún tipo de duda en que esto no es que funcione porque sí, sino porque está fundamentado en esos modelos agronómicos que lo sustentan. Entonces, pues, correcto. Eso es lo que yo creo que puede ser que me puedo involucrar en esto, cometiendo el fallo a la hora de transmitir, ¿no? El hecho de no partir de la base, de transmitir bien cuál es el fundamento de un cultivo de este tipo, por qué se comporta como se comporta, por qué produce como produce y qué manejo debemos hacer de ese cultivo para que sea evidentemente rentable durante el máximo tiempo posible. Bueno, por continuar con el tema, yo creo que la pregunta que la mayoría de gente se plantea cuando habla oír del almendro en seto es si este cultivo es válido para cualquier secano o qué características debe cumplir una tierra de secano para asegurar el cultivo y la viabilidad en este caso, el almendro. Bien, sí, no, efectivamente es una de las preguntas que nosotros nos hicimos antes de empezar a proponer esto, porque bueno, tú puedes desarrollar un modelo agrícola, pero si luego no lo haces rentable, eficiente, pues no tiene recorrido, se quedará como si dijéramos en un invento, pero no será una innovación. Para que sea una innovación tiene que ser una mejora y además aportar una rentabilidad, ¿no? Entonces, evidentemente esto era una incógnita que teníamos y que queríamos despejar. Entonces, en su día se hicieron, a día de hoy no tenemos datos de producción de 10 años acumulados y en 20 ambientes edafoclimáticos distintos para poder tener ya alguna conclusión. Pero el razonamiento que hicimos, yo creo que es el que hay que hacer en cualquier proyecto previo a plantación, que es decir, oye, ¿cuál sería mi potencial productivo en las condiciones de suelo y clima que yo tengo para este cultivo en particular, ¿no? Entonces, ¿qué factores van a intervenir agronómicamente en este dato? Pues vamos a ver qué tipo de suelo tenemos y cuando hablamos de qué tipo de suelo, vamos a ver qué textura, qué estructura, qué profundidad de raíces efectivas puede tener ese suelo, qué capacidad de retención de agua puede tener ese suelo y eso no hay otra manera de hacerlo que haciendo un mapeo de suelo. Hoy en día lo recomendable es hacer diferentes calicatas y hacer algunos análisis de suelo o bien también unas nuevas tecnologías que pueden haber que te hacen un mapeo de suelo y te pueden dar esta información. Con esta información y un estudio, o sea, un histórico de datos climáticos de la zona cercana donde tú quieras hacer ese proyecto, pues nosotros hemos desarrollado una, por así decirlo, una tabla, una tabla de interrelación de todos estos datos que nos daría un hipotético potencial productivo, ¿vale? O sea, no es lo mismo un suelo que tenga franco arcilloso y que me lluevan 500 milímetros y que un suelo franco arenoso con 70 centímetros de profundidad y que me lluevan 400. Ahí va a haber un diferencial productivo importante.
Además, la humedad relativa, la temperatura, el viento, etcétera. Hay muchos factores, ¿no? Pues poniendo todo eso encima de la mesa hoy en día, agronómicamente se pueden hacer hipótesis bastante reales de tu potencial productivo, ¿vale? De tal forma que, oye, pues se puede decir, mira, aquí no es viable o aquí sí es viable. Porque igual va a ser asegurar un mínimo, ¿no? Es decir, o sea, a partir de aquí vas a ser viable. Más o menos ya dependerá de otro tipo de factores. Bueno, sí, efectivamente. Una vez que tenemos ese dato, lo que sí sabemos es la inversión que en un proyecto hay que realizar para desarrollarlo. O sea, sabemos lo que cuesta hacer una preparación del terreno previa plantación, sabemos lo que cuesta hacer una plantación, lo que cuesta una planta, lo que cuesta el cuidado del primer año, los cuidados del segundo año, etcétera, ¿no? Todos esos costes los tenemos y los conocemos y los hemos extraído de experiencias que tenemos ya en distintos sitios y de otros cultivos similares, como puede ser la poda del olivo, como puede ser un tratamiento con un atomizador o un pase de intercepas con cultivador en viña, ¿no? Al final, estos costes van a variar poco, ¿no? Entonces, la incógnita a despejar es cuánto tengo que generar yo para que esto sea más rentable que un cereal y yo pueda amortizar en un corto plazo de tiempo la inversión, ¿no? Entonces, en función de la producción que tu suelo pueda sacar, pues tendrás viabilidad o no tendrás. Ese es el razonamiento que nosotros hacemos. En resumen, y lo que yo siempre intento decir y hacer, sobre todo, antes de poner un árbol en el suelo, asegúrate de qué tipo de suelo tienes y de qué condiciones agroclimáticas involucran a esa plantación. Es que eso es la base, porque la gente, y parece que seguimos haciendo las cosas mal. Tengo una tierra, pero yo no sé que ha sido buena para cultivo de cereal, y por ende, pues voy a poner un pistacho, voy a poner un almendro, voy a poner un olivo, y se va a comportar igual. Y luego nos llevamos muchas sorpresas a posteriori y hace que mucha gente también se piense que por culpa de eso el modelo no funciona, o es que el cultivo va mal, o es que aquí no. No, espera, es que primero tenías que haber empezado por la base, por los cimientos. ¿Qué suelo tienes? Como digo yo, a mí me gusta meterme dentro de la tierra, a ver qué hay, analizarla, pensar, repensar y a partir de ahí decir, vale, lo mejor es esto, o esto sí o esto no. Efectivamente, en un cereal anual, pues tú tienes margen de maniobra. Además, la especie va a trabajar el suelo de diferente manera. Un leñoso es una planta que va a estar 20-25 años, que profundiza más las raíces y que hay que conocer qué hay debajo. Yo siempre lo digo, es igual que cuando tú te haces una casa. Tú cuando te haces una casa, no llegas tú y la construyes. Lo primero es que te pones en manos de un arquitecto, de un aparejador, te hace un estudio geodésico y luego viene un maestro albañil y tiene un equipo, ¿no? Ahí hay un proyecto. Pues esto es lo mismo. Tú vas a construir una plantación, tienes que saber qué tipo de suelo tienes y ponerte en manos de profesionales que te ayuden a interpretar eso y que te ayuden a decidir si tienes que poner 5 pilares o 10, ¿me entiendes? Entonces esto es un poco lo mismo. Yo creo que tenemos un talento tremendo en las escuelas de agricultura y de agrónomos, que yo tengo la oportunidad de haber coincidido con un montón de gente y de profesores, que no está aprovechado. Y esto... Yo te diría que es porque todavía en nuestro sector nos cuesta mucho trabajo pagar a alguien porque nos diga lo que tenemos que hacer. Yo llevo mucho tiempo incidiendo en eso y por suerte, poquito a poco y con el martillo pilón, vamos consiguiendo cosas. Pero al igual que, por ejemplo, yo, para llevar la gestión de mi empresa, confío en una gestoría y no me preocupo en muchas cosas, pues al final un agricultor tiene que poner en manos de otras personas las cosas donde él no llega y pagar por ello, igual que el resto de personas. De hecho, así funciona el mundo, ni más ni menos. Así es. Lo que ocurre es que, pues en determinadas culturas agrícolas, pues este tipo de figuras pues no ha sido reconocida. También te digo, Mario, por la experiencia y lo que yo observo es que cuanto más valor genera un producto, más se invierte en él. Claro, entonces, esto, por ejemplo, en frutales, cuando tú estás vendiendo un kilo de melocotón a €1, pues no dudas en buscar a alguien que te dé una opinión, porque no quiere decir que un asesor, un consultor te tenga que hacer el cultivo, pero sí que te va a dar una opinión, una observación, vas a trabajar en equipo con él, buscando, pues eso, una mayor optimización de tus recursos
y ser un poco más rentable. Entonces, probablemente ahora mismo hay una gran oportunidad, sobre todo en el tema este del secano, porque, bueno, es un cultivo un poco desconocido, la gente va a requerir apoyo y ayuda. Nosotros desde Agromillora, por supuesto que lo vamos a prestar, pero no tenemos la estructura necesaria como para dar un asesoramiento como tal. Y el valor que se puede generar en un proyecto de estas características permitiría la figura del asesoramiento incluido, porque al final estamos hablando de que tú en un suelo en el que un cereal, por ejemplo, te pueda estar generando, no sé, 200 euros de rendimiento, lo puedes traducir en unas rentabilidades de 2.000, ¿vale? O sea, al final, dicho esto, y que no se ha comentado en toda la entrevista, nosotros entendemos también por la dinámica de la agricultura y de la alimentación y de los mercados, este es un cultivo que tiene que ir enfocado al ecológico, ¿vale? Uh-huh. O sea, más complejo aún, ¿no? No, lo primero porque tiene un valor reconocido. Sí. Y después porque es que la agricultura yo creo que tenemos que ir poco a poco llevándola a ese territorio, ¿no? Al territorio de lo natural, de proteger los cultivos de una forma sostenible, de hacer un menor uso de todo el tema de fertilizantes minerales, de mejor. Menor y mejor. Sí, bueno, entonces en un cultivo como el almendro que el valor de mercado está casi al doble, está súper, justificado que no se haga de manera convencional y se haga de manera ecológica. Pero ya no solo por el mercado, sino porque yo con los años se ve que me estoy volviendo también un poquito más conservador y estoy viendo que al ritmo que llevamos pues vamos a durar 2 telediarios. Entonces, una forma de poder durar algo más como especie, pues sería pues cuidando lo que hemos ocupado, que no es otra cosa que la naturaleza. Antes de estar nosotros estaba aquí la naturaleza, ¿vale? Eso es. Entonces, hecho, ya sabes que yo soy bastante partidario de eso y uno de los ejes centrales de este proyecto va a ser ese, ¿no? Ahora llegaré más adelante en otros programas a conceptos como ese, ¿no? Pero creo que tengo bastante que aportar. Se habla mucho de agricultura de precisión, de optimización, de tal, de cual. Y hay una palabra que no sé si me la inventé yo o no, pero es agricultura de sentido común. Y yo creo que todo esto que estamos hablando se engloba en ese concepto, ¿no? Así por supuesto, es que no es incompatible, ¿eh? No es incompatible la agricultura de precisión. De hecho, te diría que es hasta necesario. No, por supuesto, por supuesto. De hecho, tengo un programa planteado muy interesante con un profesor mío del máster, en el cual vamos a hablar precisamente de eso. Con lo cual, vamos a continuar tú y yo con lo nuestro. Y bueno, hemos estado hablando un poco de todo eso. Entonces, otra de las cosas que yo creo que también la gente se pregunta, aunque sin datos aún de producciones, parece que estas plantaciones de almendros por intensivo que hay ya implantadas en secano se están comportando de una manera muy buena, como hemos visto en las fotos que hay, en vídeos. Entonces, ¿cuáles crees que serán esos datos de producción para los próximos años? ¿Qué futuro le auguras a este cultivo? Y la primera de todas que quiero que contestes es, ¿con qué número de hectáreas se cuenta ahora mismo en España? Bien, bueno, número de hectáreas, pues no sé, te hablo de cabeza, puede haber 100, más o menos. Hay un proyecto, el primer proyecto grande comercial que se hizo fue en Villarrobledo, en Castilla-La Mancha. Se pusieron 15 hectáreas. Anterior a estos hemos hecho precomerciales que llamamos, que son, bueno, pues como buscando diferentes ambientes, diferentes climas, siempre manejados por agricultores, porque lo que nos interesa es conocer si les resulta fácil o difícil la gestión y el cultivo. Pero vamos, comercialmente ya te digo, empezaríamos con ese proyecto de Villarrobledo, que esto se hizo en el 2000, en el invierno, en diciembre de 2018, ¿vale? Tiene un año, va a empezar su segundo verde. También se hizo otro de 30 hectáreas en Huesca. Y luego hay pequeños proyectos repartidos por pues desde Castilla León, en Guadalajara, en Ledaña, en Motilla del Palancar, en Zamora, en Andalucía. Más o menos,
¿qué datos de producciones crees que se pueden llegar a obtener cuando una plantación está en su máximo rendimiento? Un poco ligado también con la pregunta anterior, ¿no? Y demás, que yo creo que no lo he dejado del todo claro y me lo has preguntado, que es dentro de los fundamentos, ¿no? Al final, la diferencia entre un regadío y un secano básicamente va a estar en que uno tiene una manguera con emisores de agua y el otro no. El clima, las condiciones son las mismas, el manejo es el mismo. Entonces, históricamente, cuando tú has cultivado en secano, y tú lo sabes porque vienes también de tierra de viñas, o los olivicultores en la zona de Jaén, la única forma de regular la producción en secano es mediante la poda, ¿no? Entonces, la diferencia principal en secano y regadío va a ser la poda. Es decir, cuando yo trabaje en regadío, pues tendré unas alturas de seto y unas anchuras de seto diferentes a cuando trabaje en secano, ¿vale? Y luego dentro de los secanos, pues igual, tendré que calibrar un poco al hilo de lo que razonábamos antes, ¿no? De pluviometría, suelo, etcétera, cuál va a ser mi anchura y mi altura, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros ya, por la experiencia de 10 años que tenemos en seto, en regadío, sabemos el volumen y la estructura de ramificaciones y de pared que necesitas para producir 1 kilo de almendra, ¿vale? O sea, entonces al final se trata de convertir, es decir, si yo con mis condiciones de suelo y clima aquí puedo estar entre 400 y 600 kilos de almendra, ¿vale? Pues entonces extrapolo esa productividad al volumen y a la superficie foliar que voy a necesitar y entonces ahí diseño mi anchura y diseño mi altura de seto, ¿vale? Entonces, eso es uno de los fundamentos del secano, ¿no? Y, por supuesto, esto lo hago mecánicamente. Lo voy a hacer con unos discos y voy a ir regulando mi anchura y mi altura todos los años, volviendo la pared al sitio, ¿vale? Otra cosa también que incide directamente es la homogeneidad de esa plantación, ¿no? Sí, claro. Mecanizar te permite, pues eso, que cada árbol más o menos tenga una estructura similar, de tal forma que eso al final también es optimizar todos los procesos. Sí, bueno, el autoenraizado, que es una de las claves, que igual nos liamos a hablar y es otra de las claves y los fundamentos. ¿Por qué autoenraizado? Bueno, autoenraizado porque entendemos que está mucho más adaptado al secano que un híbrido, que además como no tiene... los autoenraizados siempre tienen menos vigor que los híbridos de almendro melocotonero y nosotros como empresa viverística llevamos clonando plantas 25 años. Entonces hemos puesto a punto una técnica de micropropagación y lo que hacemos es propagar cada variedad de forma directa, ¿vale? Entonces, al ser propagada in vitro, lo que conseguimos es que todas las plantas sean genéticamente iguales, entonces en el terreno van a ser homogéneas. En una semilla esto no te lo puede ofrecer porque cada semilla al final genéticamente es distinto, ¿no? Entonces, en cuanto al potencial productivo, pues, ¿cuánto va a producir? Pues a ver, históricamente los cultivos en seto, en todas las especies en las que se ha desarrollado, pues han demostrado una mayor eficiencia productiva que cuando los cultivas de forma convencional, porque, bueno, pues no tienen esa estructura leñosa que al final el árbol tiene que unir, tiene que mantener. Que le supone un gasto de energía, etcétera, es que es lógico. Efectivamente, y al final el sistema de formación en seto Smart Tree, por lo que hace muchas ramificaciones finas, distribuidas, estrechas, bien iluminadas. Entonces, nos va a dar una mayor eficiencia productiva. Y aparte las yemas que induce la planta a flor son muchas más que de la otra forma, evidentemente. Correcto, pero el factor limitante mayor que tenemos en secano es el agua, ¿vale? Claro, está claro. Entonces, al final, dices, yo puedo tener un poco más de eficiencia productiva en un seto que en un árbol en copa, ¿de acuerdo? Lo aceptamos como hipótesis, pero no vamos a producir ni un 30 ni un 40% más, ¿vale? Esto no lo podemos decir porque no va a ser así. O sea, en definitiva, hay estudios también que tú, por ejemplo, en un olivar, cuando tú tienes el olivar en copa, en plena producción, pues prácticamente produce un poquito menos que el olivar en seto, ¿vale? Va a producir, a lo mejor el olivar en seto produce un 10% más. La diferencia es que en un olivar en seto tú esa producción la consigues en menor espacio de tiempo.
y por supuesto que lo mecanizas todo, ¿vale? En un olivar convencional. Incluso que te diría que la producción es mucho más estable, porque en un olivar tradicional, cuando le metes la motosierra, evidentemente las producciones son mucho más. Claro, la alternancia es menor, tú controlas gestiones. Esto es uno de los puntos claves también de los cultivos en seto, ¿no? Una menor alternancia. Para la estabilidad y la rentabilidad del cultivo a medio y largo plazo, creo que esa es una de las claves. Correcto. Al final, todos los leñosos son alternantes. Lo que intentamos es gestionar esa alternancia de manera que tengamos producciones sostenibles, que no tengamos un año 400 y otro año 150. Esto en un árbol en copa es mucho más difícil de gestionar, ¿vale? Entonces, nosotros, yo siempre con agricultores que me preguntan, técnicos, clientes, la respuesta a esta pregunta es siempre la misma. En mi opinión, nosotros podemos tener un poco más de productividad que en una copa, ¿vale? De la zona, es decir, yo estoy en Villarrobledo y los árboles en copa de marcos de 7x5 en secano, al año 8 están teniendo 400 kilos de grano de media. Pues un seto en esas mismas condiciones va a tener 450, pero lo va a tener al año 3. Lo va a tener al año 3. Y todos los años podrá tener esa productividad. El coste de producción va a ser bastante menor. Y hay una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta y que yo que soy bastante obseso del tema del tiempo, de la gestión del tiempo, de ser productivo y tal, es el tiempo que se dedica en una plantación, por ejemplo, superintensiva, en la que todas las labores están mecanizadas, o prácticamente todas, versus las que se dedican a una plantación convencional. En cuanto a la poda, la recolección, tal, eso al final, quieras que no, te permite manejar un número mayor de hectáreas o simplemente disfrutar más de la vida porque tienes más tiempo y no lo tenemos en cuenta. No, bueno, sobre todo, y tú lo sabes, ¿no? La dificultad de encontrar mano de obra. Aparte de eso. En los territorios agrícolas, ¿no? Lo de la España vacía no es un eslogan, es una realidad. Sí. Encontrar mano de obra y mano de obra cualificada ya sin cuenta, porque claro. Eso es. Que tú puedes decirle a un trabajador que no tiene experiencia, mira, tienes que cortar aquí. Estando tú delante suya, puede que los 2-3 primeros árboles los haga bien, pero tú no puedes estar con él todo el rato. En el momento que te das la vuelta y vuelves al rato, ves que te ha hecho una escabechina de miedo y en fondo es normal. Eso es lo que falta también. Nada, por esto que una vez que tú tengas que subcontratar o delegar este tipo de actuaciones, se complica, porque además en secano es determinante. O sea, una poda bien hecha o una poda mal hecha, pues es el pasar de 0 a 100, ¿no? Total. Y bueno, pues en regadío una mala poda la arreglas rápido. Agua, nitrógeno, una buena nutrición, pero en secano te puede costar un par de años o 3 recuperarla. Correcto. En regadío pierdes eficiencia, pero en un secano, si tú no haces una poda en verde, imagínate un año que desgraciadamente tengas una helada, que el árbol va descansado. Pues en un marco convencional, ese árbol, ese año, pues va a crecer, va a desarrollar, va a vegetar mucho. Como al final del ciclo tú no vuelvas al árbol al sitio original, estás creando un desequilibrio, porque al final has generado unas estructuras que en esas condiciones no va a poder soportar el árbol. Entonces, y bueno, ¿y qué pasa cuando tú no coges cosecha? Pues que no tienes recursos económicos para invertir otra vez. Entonces, al final entras en un bucle, ¿no? De decir, ostras, como no me ha dado, no le he hecho, como no le he hecho, pues al final voy envejeciendo. Eso es una rueda destructiva, por así decirlo. Por eso cuando me preguntan sobre la longevidad, que no sé si me lo ibas a preguntar, pero bueno, también es otra de las cuestiones que se nos hace habitualmente. Oye, pero es que esto no va a durar 30 años y tal, y ¿por qué no? O sea, al final, si el árbol ocupa su espacio, lo tienes equilibrado, lo tienes, bien atendido, un árbol puede durar lo que le toque. O sea, las plantas son seres vivos y dentro de su ciclo natural está que se mueren, ¿no? O sea, que no son infinitas. Y llega un momento que agrícolamente, pues a lo mejor interesa sustituirlas o renovarlas, ¿vale? Pues en los setos yo creo que por esa eficiencia, esa sostenibilidad que hablamos,
al final hace que sean longevos si se cultivan bien, ¿eh? Esto luego no es darle un botón y decir esto va solo. Te da una serie de ventajas de cara a la mecanización, pero luego hay que cultivar, hay que proteger bien contra plagas y enfermedades, hay que aportar una nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues bueno, vamos a ir un poquito más rápido en las últimas preguntas, que nos estamos entreteniendo, aunque creo que ya hemos tocado los temas más importantes. Y una de ellas es cuáles son las variedades que estáis probando hasta ahora y cuáles veis que están respondiendo mejor a este tipo de sistema. Vale, bueno, no, siempre decimos lo mismo en todo lo que hacemos. No existe la variedad perfecta, ¿vale? En ningún cultivo. Lo que hay que hacer es buscar aquella que se adapte mejor a las condiciones de la zona, ¿no? Tanto de suelo, de clima, etcétera. Entonces, para mí en almendro y además en esta propuesta en la cual vamos a abrir el territorio a zonas donde antes no había almendro, sino que existían cereales con buenas producciones, y normalmente suelen ser zonas un poco más húmedas, con un poco más de riesgo de heladas de primavera, pues ese sería el primer factor a tener en cuenta, ¿no? Que sean variedades de floración extra tardía. Y dentro de estas, pues las que nosotros estamos probando son Bialfas y Penta, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, al final, aquí va... Pero no la considero extra tardía, ¿vale? Abijor la considero tardía. Yo te hablaba en global, sí, ¿no? De las variedades que estáis probando en secano. Y luego no, es que ahora te iba a seguir. Vale. Y luego también estamos haciendo plantaciones con abijor, con soleta y con guara también, ¿no? Entonces, ese es el abanico de variedades que estamos trabajando. Estas variedades todas tienen sus particularidades en cuanto a productividad, en cuanto a resistencia a enfermedades. Entonces, para mí personalmente y por lo que voy observando, no creo que la variedad vaya a determinar la productividad en un secano. O sea, no vamos a tener producción por poner Penta que por poner abijor. ¿Por qué? Pues porque el factor limitante sigue siendo el agua. Entonces, como el agua es el principal factor limitante, que a mí me tenga un gran cuajado, una variedad, pues puede ser contraproducente en algunos escenarios. Sí, porque si luego no la puede llevar adelante porque en el periodo crítico de formación de fruto no llueve suficiente, tu suelo no tiene esa capacidad de retención de agua para aportarle al cultivo, al final es contraproducente por completo, porque la poca almendra que tengas no va a tener un tamaño suficiente y mucha de ella se va a quedar atrás. Y luego no va a haber, bueno, con todos los inconvenientes que ya conocemos. Sí, eso es hombre, esto es complejo, ¿no? Y ya te digo, pero básicamente luego pues habrá que regular lo que te digo, la altura, la anchura en función de suelo, incluso en función de variedades, porque yo lo que estoy observando, por ejemplo, es que Penta tiene entrenudos cortos, tiene una gran densidad de yemas, por así decirlo, por metro lineal, y con respecto a una guara que hace entrenudos más largos. Entonces dice, bueno, ya una Penta, la almendra es 1 gramo y la guara es 1,4. Bueno, pues habrá que regular esto, ¿no? Y al final... Ahí vuelve un poco, perdona que te corte, Gerardo, la importancia de contar con una persona que te ayude a tener en cuenta estos detalles. O bien, ojalá, y todos los agricultores fueran lo suficientemente, digamos, ambiciosos de querer aprender todo esto. Pero al final, con el lío que tienen, pues es muy complicado también estar al día de todo esto. Que es sentido común. Al final, una vez que tú lo explicas y dices, vamos a ver, si tú en este volumen de arbolito puedes meter 200 almendras y la suma de todos los árboles te va a dar 400 kilos de grano, esto es lo que necesitas. O sea, no te vayas a más árbol, no te vayas a más estructura porque vas a crear un estrés, un agotamiento, etcétera. Entonces, esto es lo que hay que calibrar en cada campo y esto es sentido común. Igual cuando tú tienes un airén en un hondo o lo tienes en un cerro, ¿no? Pues no lo podas igual. Entonces, bueno, pues de alguna manera las variedades van a venir determinadas, en mi opinión, principalmente por la floración, por minimizar los riesgos de heladas, aunque esto también, vete tú a saber, ¿sabes? Hay años la climatología ahora mismo. Claro, hay años que las variedades a lo mejor más tempranas están teniendo... Se salvan. Entonces, abijor, por supuesto, es una variedad súper contrastada. Abijor Laurán, ¿no? Es muy contrastada a nivel productivo, a nivel plaga, enfermedades, que esto es otro de los factores a tener en cuenta
pues si vamos a ir a ecológico, pues, oye, una variedad como Abijor, una variedad como Bialfas, que también se está demostrando que es muy, muy tolerante a esa presión de enfermedades, pues hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues en cuanto a variedades, ya digo, nosotros las variedades IRTA no las comercializamos porque no tenemos licencia de multiplicación, pero probablemente pues se adaptarían bien. O sea, el criterio a seguir, pues el que se sigue en cualquier marco convencional. Yo creo que la mayor preocupación, sobre todo si estás en Castilla-La Mancha o en una zona así de primaveras con riesgo de heladas, pues es una variedad que florezca tarde. Penta, Bialfas, la Macaco no la hemos probado, pero bueno, por el perfil que tiene también podría encajar, ¿sabes? Yo creo que en el fondo, o sea, es complicado, pero no es tan complicado. Es decir, cuándo me hiela, qué variedades más o menos florecen en esta fecha, cuándo llueve, me llueve en floración, no me llueve en floración, y cuadrar todas esas cosas y al final es decidir, punto. Y luego, muchas veces también el azar juega un papel importante en estas cosas, con lo cual, liarte la manta a la cabeza y confiar al máximo en lo que estás haciendo. Porque aquí el factor que se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una plantación en convencional, pues ahí sí que miras, es que esto hay que podarlo de esta manera porque se abre, se cierra. Aquí no es tan determinante porque tú con el sistema de formación Smart Tree en seto, que consiste en ir dándole pequeños cortes y pequeños despuntes y generar muchas ramificaciones, pues tú puedes provocar a la variedad. Es decir, tú tienes una variedad como Guara que tiende a hacer más vigor y tal, pues le das corte con más frecuencia para provocarle ramificaciones. La Penta y Soleta no tienes que provocarla tanto porque ramifican muy fácil. Abijor está entre medias. ¿No? Al final, ya digo, en este sistema quizá lo más determinante es el tema de la floración y luego, por supuesto, entender y saber bien cómo se forma una pared, ¿vale? Que sabemos que al final tenemos que en secano pues adaptarla a las condiciones del clima y luego que la idea es que pase una máquina tipo vendimiadora, o sea, que tiene una caja que una anchura mayor de 80 no te la va a coger o te va a dañar la estructura. Entonces, por eso las paredes tienen que tener unas dimensiones, ¿no? Eso es. O sea, por adaptarse a la maquinaria existente. Genial. Yo creo que ha quedado más o menos claro. Y ahora la pregunta, que seguro que es la pregunta del millón, es ¿cuánto cuesta realizar una plantación de almendros en seto en secano aproximadamente? A ver, la plantación, yo creo que depende de la preparación del terreno que tengas que hacer, etcétera. Podemos estar hablando en torno a 4.000, 4.500 euros brutos por hectárea, ¿vale? Contemplando ahí todo. Preparación del terreno, planta, tutor, más o menos estamos ahí. Luego ahí, pues ya te digo, un secano de 600 milímetros que tiene más potencial y que a lo mejor aumentamos densidad de plantación, pues subirá más, pero también te va a subir el potencial de producción, ¿vale? Claro. Entonces, pero vamos, un secano medio de 400 milímetros, 350, 400 milímetros, que podríamos hablar de marcos de 4 metros de calle por 1,5, 1,40, pues por ahí andará, por ahí, ¿sabes? Tenemos estudios hechos que se manejan en torno a eso. Estaremos pendientes también luego de datos de producción de este año, que ya parece que va a ser la primera. Así que... Sí, luego te mandaré unos vídeos que tengo del otro día. ¡Guau! ¿Cómo ha cuajado? Este año de momento hemos librado ya las heladas y ha cuajado. Adjuntaremos toda esa información seguramente en todas las notas de los programas para que la gente pueda tener acceso, así que genial. Y bueno, por terminar con este bloque y que no se alargue más, porque probablemente tengamos oportunidad de hablar más largo y tendido de temas como los que estamos tocando. ¿Qué podemos esperar o qué crees tú que podemos esperar de Agromillora de aquí a unos años? ¿Estáis trabajando en alguna otra cosa relacionada con este tipo de modelos de cultivo que pueda ser interesante y se pueda contar? Sí, se puede contar todo, por supuesto. Ya digo, en la misión de Agromillora es, como he comentado antes, siempre pues, replantearnos la forma de hacer las cosas y mejorarlas, bien de la mano de nuevas genéticas, por ejemplo, ¿no? Que tenemos programas de mejora genética en olivo que van a salir al mercado en los próximos años con variedades
pues más adaptadas a situaciones de frío o con características de aceite totalmente diferentes. Luego, pues hay también una propuesta en cuanto a nuevos portainjertos de pistachos. Estamos proponiendo el Platinum, que es un portainjerto híbrido americano también multiplicado clonal, que da un poco más de vigor. Creo que tendremos oportunidad más adelante de hablar de ello. Estamos ahí. Portainjertos de frutales, por ejemplo, hay una línea dentro de la serie Ruppak, está también el Ruppak R, que es muy interesante, pues es un portainjerto que se está adaptando muy bien a suelos que donde otros portainjertos no toleran problemas de asfixia, problemas de hongos de suelo. Este es un portainjerto que está tolerando bien y que permite, pues, plantearte el cultivo en suelos donde antes no lo podías hacer, poniendo a punto y mejorando con nuevas versiones todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto es una primera versión del secano y nos falta todavía por conocer un poco más en profundidad, pues, la adaptación de las diferentes variedades, que al final, como son autoenraizadas, pues cada planta, cada raíz es un mundo, ¿no? Pues afinar un poco en las tolerancias a la sequía, en la eficiencia, afinar en la resistencia, por ejemplo, a posibles suelos asfixiantes, porque igual nos encontramos que hay alguna de estas variedades que tolera bien problemas de asfixia radicular, cuando el almendro como especie pues está y se seca, ¿no? Y bueno, pues con el Ruppak 20 en los proyectos de almendro en seto también, pues hay afinando más, con nuevos marcos de plantación, de cara a que van a aparecer en el mercado nuevas maquinarias. Bueno, estamos siempre en la línea, ¿no? Sí, interactuando mucho, pero no solo, ¿eh? Nosotros no lo hacemos solo, Mario, ya yo lo cuento muchas veces. O sea, por ejemplo, con las empresas de maquinaria del sector estamos muy cerca, pues para poner a punto desde atomizadores que sean más eficientes a los cultivos en seto, o máquinas de corte, o las máquinas de recolección. No, que yo creo que en el sector tenemos que estar ahí. Yo creo que generar ese ambiente de economía colaborativa entre todos y no vernos tanto como competencia, sino como colaboradores, es lo que realmente enriquece los proyectos y lo que hace que salgan adelante. Eso yo lo tengo clarísimo. Sumar y ganar. Esa es la filosofía. Genial. Bueno, pues como en cada programa y al finalizar con la entrevista, voy a hacer una serie de preguntas alrededor de temas un poco más generales, pero que en mi opinión son bastante trascendentales a día de hoy en el desarrollo y futuro de nuestro sector, para que cada uno de los invitados aporte su visión, aunque no sea un especialista. Yo creo que ahí puede estar una de las claves, que no seamos especialistas en este tema, y que entre todos vayamos encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Por eso, pues bueno, como decía antes Gerardo, yo soy una persona bastante comprometida en temas como el cambio climático, el cuidado de la salud, y en mi día a día pues intento aplicar todo lo que aprendo desde mi posición para poder contribuir un poquito más a revertir la complicada situación actual. Y además estoy totalmente convencido de que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Con lo cual, ¿cómo crees, Gerardo, que desde el sector agrícola se puede contribuir a mejorar esa huella de carbono, esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, para intentar frenar el tan evidente calentamiento global que estamos sufriendo y que, por desgracia, está empezando a tener consecuencias bastante negativas? Pues bueno, yo creo que si echamos la vista atrás hay que reinventarse y de alguna manera observar cómo cultivaban nuestros antepasados, ¿no? Y implementar o integrar en esta forma de cultivar las nuevas tecnologías, porque estas nos van a permitir hacer un uso eficiente de todos los recursos, tanto el agua, por supuesto. Yo creo que esta es una asignatura pendiente en la agricultura. Hablaremos bastante del tema en el programa. O sea que... Pues eso, cuando te toque con ya luego no sé, pues en el uso de fertilización, hacer una fertilización pues sostenible, razonable, razonable y razonada. Más no es mejor, eso es una cosa que debe quedar claro.
Y bueno, pues un poco en la línea con, yo últimamente estaba leyendo cosas de agricultura de conservación que llevan muchísimos años, que esto no es nuevo, ¿no? En cereal, la siembra directa, agricultura. Tengo muchas ganas de hablar de eso también, porque como tú bien sabes, bueno, en Albacete y en Cuenca quizá un poco Sí, más, pero por lo sí, sí, menos Ciudad Real y Toledo son dos provincias en las que está costando que ese tipo de conceptos se introduzcan. La gente es muy, muy reacia. No, eso no ya, funciona aquí. Pues un poco como el tema del superintensivo. Eso aquí no funciona, eso aquí no va. Bueno, espera. Si esto tiene unos fundamentos, será por claro. algo. Si tú faltas esos fundamentos, Y también te digo que, bueno, culturalmente hay que interiorizarlo porque, bueno, es un cambio también de paradigmas, ¿no? De forma de ver las cosas y de hacer las cosas. eso es. Entonces, bueno, yo creo que en esa línea pues se ganaría mucho, ¿no? Porque dejamos de labrar y de emitir Ahí está, ahí está. Esa es una de las carbono claves. a la atmósfera. Si aplicamos menos nitrógeno, pues también estamos reduciendo las La emisiones de contaminación, CO2. claro. Hoy en día ya hay tecnología en algunas casas comerciales que mediante microorganismos, bacterias fijadoras de nitrógeno, pues te pueden ayudar. Pues todas estas cosas hay que conocerlas, hay que A implementarlas. mí me hace gracia porque en el fondo son parches, o sea, es la leche, la tecnología que hay desarrollada en cuanto a biotecnología, etcétera, pero no dejan de ser parches, de lo mal que hemos tenido que hacer las cosas. Es decir, nos cargamos el suelo e Sí, intentamos revitalizarlo de manera externa. sí, Uf. Ya son así cosas es. que cada vez me chocan más, pero bueno, habrá que intentar buscar soluciones. Bueno, Y como bien decías, perdona que te corte, labrar menos supone sí, menos emisiones de carbono, menos liberación de carbono atmosférico. El dejar esas cubiertas verdes supone una mayor captación de carbono. O sea, es que al final los números es un poco al revés. sí, Pero bueno, sí, sí, sí. Para que, bueno, esto es un cambio de cultura, ¿vale? eso Es un es. cambio de forma de hacer las cosas y, ostras, yo no sé, siendo, me gusta ser positivo, pero tendría que venir una nueva civilización, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, igual está llegando, ¿no? Y yo creo que Llegará. Y si no por imposición, tendrá que llegar. no, pero llegará. Yo creo que al final, yo que sé, habrá generaciones nuevas de nuevos agricultores y demás. Y si es que al final es, ya digo, es volver un poco atrás en la historia y aprovechar un poco las nuevas tecnologías. Yo creo Ahí que está. ese equilibrio entre experiencia acumulada y porque, joder, los antepasados no tenían los recursos que tienen hoy, que tenemos hoy, y eran mucho más eficientes y sostenibles y no tenían tantas historias. Entonces se trata un poco de poner en la balanza todo y bueno, intentar seguir adelante, ¿no? Estoy buscando porque hace una semana me leí, vamos, devoré un libro de una persona bastante reconocida que es Carlos Moro, de Bodegas Ah, sí, Matarromera, sí, y sí, sí. había una frase que me encantó, y tiene que estar por aquí, y relacionaba, si no la encuentro no pasa nada, pero bueno, era algo así que como para poder afrontar el futuro era muy importante conocer el pasado o algo así, pero la verdad que me impactó bastante la frase y dije, joder, esta me la guardo porque lleva toda la Y razón. luego una de las cosas que yo creo que esto no, tampoco es un término nuevo, ya la FAO lo comentó hace muchísimos años, que lo que hay que hacer es una intensificación sostenible. Es evidente que el aumento de la población mundial es imparable y que va a haber mucha más gente que alimentarse. Pero las tierras que pueden producir alimentos seguirán siendo las mismas y los recursos seguirán siendo los mismos. No se puede aumentar mucho más la superficie. Entonces, la única manera que hay de poder atender esa demanda de alimentos a nivel mundial es intensificando de una manera sostenible, ¿vale? No quemando todo lo que pillamos. No podemos eliminar bosques para Que no, convertirlos en y tierras además que agrícolas. no tiene ningún sentido. Ahí yo tengo una opinión bastante sesgada que ya habrá tiempo de hablar un poco también, pero yo creo que también es un poco decir, vale, ¿en qué estamos empleando los recursos? Pues quizá hay que reconducir un poco el rumbo en el que estamos aprovechando esos recursos para realmente producir alimentos que nos nutran. Pero bueno, es un tema largo y tendido, con lo cual Es tendremos complejo, sí. tiempo, eso es. Es Bueno, continuamos. Otro tema que hay, hoy en día está en boca de todos es el tema, pues eso, de cómo está distribuida la cadena agroalimentaria, las desventajas o lo que está sufriendo ahora el agricultor en cuanto a precios, etcétera. Entonces, ¿qué crees, en tu opinión más personal, que podríamos hacer o qué propondrías tú para intentar mejorar la transmisión de valor en esa cadena agroalimentaria? ¿Crees que el agricultor o empresario agrícola debería asumir un papel más protagonista en lugar de depender tanto de terceros? ¿Está más en una cuestión de equilibrio?
¿Cuál es tu opinión? Ostras, pregunta compleja. ¿Por qué? Porque, ostras, si fuera fácil, Ya lo tendríamos, ¿no? creo que con el talento que hay en cooperativas, con el talento que hay en un montón de agrupaciones de productores y demás, ya hubieran dado a la tecla. Los mercados están globalizados y la distribución está estructurada de una manera que es muy difícil cambiarla. Entonces, lo único que uno puede hacer para ganar valores, ajustar sus costes de producción de una manera que digas, voy a producir lo mismo con menos o más con lo mismo y intentar dar valor a tu producto, ¿vale? Hacerlo visible. Entonces, bueno, pues hacerlo visible significa que, coño, pues dar a conocer que tu forma de producir es una forma de producir sostenible, darle valor diciendo que bueno, pues que tu producto es un producto cuidado a nivel saludable bueno, pues llegar a los mercados, pues eso ya es un tema más marketingiano, pero hombre, a día de hoy yo creo que las nuevas generaciones la compra la van a hacer de otra manera. Probablemente el momento en el que estamos viviendo actualmente con el tema del COVID ya está haciendo que mucha compra se haga online, ¿no? Entonces, las plataformas online de venta de productos alimenticios son el futuro. Yo lo tengo claro. Millennial, como tú, de aquí a 10 años, cuando tenga, o menos, ¿no? Cuando tenga poder adquisitivo y tenga su propio trabajo, no se va a desplazar a un supermercado a hacer la compra. Entonces, yo en ese sentido soy bastante romántico. A mí me gusta ir a la tienda del barrio, hablar con la sí, gente, hacer cola. Pero bueno, pero esto lo podemos hacer los que vivimos en los pueblos, Mario, pero el consumo está en los núcleos de población grande. Claro. Y yo pienso que ahí puede haber una oportunidad precisamente para el productor, ¿no? Porque con una buena logística podrá competir con las grandes cadenas de distribución. Yo ya compro fruta muchas veces ecológica por internet, claro, y los costes ya son mucho mayores, ¿eh? Sí, el tema está en que yo creo que también ahí, a ver, esto ya es una opinión un poco comprometida, todos los actores de la cadena son imprescindibles. Yo no soy ni mucho menos no quiero denostar ninguno de ellos. Y de hecho, está más que demostrado que los márgenes que se mueven en la cadena de valor son mínimos en todos los eslabones, que es lo triste, que nosotros pensamos que no, que el intermediario se lo come todo. Espera. Lo que no sabemos es que el valor del producto, desde que se produce en el campo hasta que llega al supermercado, más del 50% son impuestos. Entonces, yo creo que ahí la administración pública debería ser un poco más transparente también y bueno, es un tema comprometido, pero yo creo que deberíamos repensar qué es fundamental y en un momento como este más todavía, para partir de decir, vale, ¿en dónde tenemos que realmente hacer nuestras recaudaciones? Quizá en esto deberíamos recortar un poco, porque al final es una cosa que estamos viendo hoy en día, más que nunca, que es algo primario, y que es lo más importante. Entonces, bueno, puede estar ahí. Y luego, ¿crees que deberíamos, otra de las cosas que has comentado, incidir más en transmitirle a la sociedad general lo que supone tener cada día en su plato alimentos de la máxima calidad, organoléptica, sanitaria, para que se nos comenzara a valorar un poquito más? ¿Crees que ahí puede estar otra de las llaves? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, eso es algo fundamental. Lo que no se conoce no se compra, ¿vale? Entonces la divulgación, la información, al final es determinante. Si no saben que existes, es imposible que te elijan. Efectivamente. Entonces, y transmitirle bien el mensaje, yo creo que es muy importante. A mí me ha pasado, por ejemplo, con el tema del aceite. Yo he trabajado pues, en diferentes industrias y hace tiempo que vendo aceite. Y con mi familia me pasó al principio, ¿no? ¿Por qué iban a comprar ellos una garrafa que me le iba a costar 26 euros versus comprarla en una gran superficie que costaba 18? Y una vez que tú le planteas los argumentos de por qué una es una y por qué otra es la otra, y el coste que supone anualmente en una casa comprar una versus comprar la otra, al final el argumento tiene tanto peso que no hay Dios que lo desmonte. Y a partir de ahí generas esa tendencia de consumo. Y yo creo que eso hay que hacerlo con el resto de productos también, no solamente con el aceite, que es bastante fácil de hacer. Sí, correcto. Pues ese es un poco el camino. Ahí está. Y sobre todo, y muy importante, y nos tenemos que aplicar todos el ejemplo. Es decir, al final tú puedes decirle a otra persona lo que tiene que hacer, pero si tú en tu casa no lo haces,
Sí. No tienes potestad ninguna para decir a los demás, con lo cual primero tenemos que cambiarlo nosotros y luego cambiar al resto. No, pero bueno, eso insisto, Mario, pasa por cambiar un poco culturas y mentalidades. Está, sí. En nuestra región, bueno, pues esto lo va a oír gente probablemente de muchos sitios. Ojalá. Pero Castilla-La Mancha, sí. Castilla-La Mancha es una región con un talento productivo impresionante. Yo te lo digo, ya no te lo digo desde el punto de vista romántico como manchego. Que no. Si tú sabes que yo he tenido oportunidades de volar y no he volado, por algo. Yo he viajado a Chile, he viajado a Estados Unidos, al norte de África, Italia, Francia. He estado en España pues en casi todas las zonas agrícolas y te puedo asegurar que la forma de cultivar que tienen nuestros paisanos, como decimos aquí, no me lo mejores, igualámelo, ¿sabes? O sea, en general lo hacemos muy bien, la forma de producir, pero nos falta dar el paso de saber comercializarlo, ¿vale? Que no digo que sea fácil, pero también hay que cambiar la forma de hacer las cosas si no te está funcionando, ¿entiendes? O sea, si vemos que, por ejemplo, no sé, en el producto que me viene a la cabeza del vino, pues llevamos anclados en una dinámica mucho tiempo, pues habrá que hacer algo. Igual hay que cambiar el chip y decir, en vez de hacer 30 millones de hectolitros, voy a hacer 20, pero voy a darle valor. No lo sé, bueno, y esto es muy fácil hablarlo desde aquí. Eso es. Y al hilo de esto, que viene a colación, ¿cómo crees que va a evolucionar la figura del agricultor en los próximos años? ¿Qué papel, aunque ya lo hemos tratado, o qué importancia ha de tener el ingeniero agrícola agrónomo en la producción y comercialización de alimentos? Pues ya lo he comentado antes, yo creo que es fundamental. Al final, para hacer una intensificación sostenible hace falta conocimiento, hace falta técnica y esto no vale hacerlo solo en base a la experiencia. Entonces, se podrían evitar muchísimos errores y se podrían, hacer las cosas con mucha más eficiencia si alguien te ayuda a tomar esas decisiones. Yo creo que esa es la palabra clave, ayuda. Una cosa importante es que, hay que medir las cosas. Si no se mide, no se puede mejorar. Efectivamente, y no vale café para todos y no vale, es que esto lo hacía así mi abuelo y es que tal, las condiciones cambian, el clima va cambiando, los suelos tienen vida propia y van cambiando. Entonces, al final, tú tienes que ir corrigiendo y adaptando como agricultor, ¿vale? Que la palabra lo dice, hay que cultivar el agro, pues todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces, ahora mismo nos encontramos en una situación bastante comprometida, yo en mi habitación, tú en tu casa, cosa que bastante extraña. Y sí. Por eso, ¿cómo crees que va a afectar la situación provocada por el COVID-19 al sector? ¿Qué repercusiones tanto económicas como sociales crees que acarreará? Esta pregunta nos la estamos haciendo todos y tiene una difícil respuesta. En mi opinión, evidentemente, nosotros no estamos en una burbuja. O sea, esto va a tener un impacto a nivel mundial en todas las economías y va a haber un efecto dominó. Bien es cierto que el sector agrícola y el agricultor en concreto, pues como dijéramos que está como muy acostumbrado a este tipo de situaciones de incertidumbre, porque tú si eres viticultor, hasta que no metes la uva en la bodega, pues por lo menos el paso de la producción no lo has terminado. Si eres ajero, lo mismo. Si eres el productor de almendra, estás mirando al cielo a ver si va a venir una helada o un pedrisco. Entonces, siempre estamos viviendo en una constante incertidumbre, ¿no? Y probablemente, sobre todo a nivel emocional, yo creo que la fuerza del sector es muy, muy grande. Sí. Y luego, pues, el consumo, pues, habrá productos que se resientan un poco más, pero cuando es un producto primario, una necesidad alimenticia, pues esto siempre va a tener menos impacto. Entonces, yo creo que en las crisis, la agricultura, pues siempre, no te digo que salga fortalecida, porque es fuerte ya de naturaleza, pero que la va a soportar de una manera diferente a otros sectores. Por suerte, sí, totalmente de acuerdo.
Y bien, por concluir un poco con la entrevista, hay dos preguntas que voy a hacer a todas las personas que pasen por aquí al igual. Y una de ellas, y que me gusta mucho, es ¿qué características debe tener un agricultor para tener éxito en un mundo tan cambiante como el actual? Es decir, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Pues tú mismo lo estás describiendo. Yo creo que al fin un agricultor tiene que, lo mismo que hace con los tractores, que se le da fenomenal. No, Sí, es así, si me río porque es verdad. pero es que es así. La misma trayectoria que ha venido haciendo el agricultor con la adquisición de tractores, tiene que hacerla en todos los aspectos de sus cultivos. Es decir, si yo sé de maquinaria y de motores y de manejo autoguiado y tal, pues tengo que saber que en el riego, en la fertilización, en los tratamientos, tengo que tener las mismas capacidades, ¿no? Y tengo que adaptarme y saber aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, los tractores van autoguiados, de aquí a 4 días van a ir todos autoguiados. Esto va a ser igual que cuando se puso el GPS en los coches. Al principio lo llevaban 4 y al final de serie te vienen. Pues en la maquinaria va a ser igual. Pues en el tema de la agricultura, pues por ejemplo, herramientas de teledetección, herramientas de monitoreo de agua, ese tipo de tecnologías el agricultor las tiene que llevar en la palma de la mano en el smartphone En y eso poder, estamos, por eso el nombre del programa, ¿no? claro, y saber que existen y que es una mejora, o sea, que va con los tiempos. O sea, al final yo creo que se tiene que adaptar y de hecho me consta que lo van a hacer porque al final lo han hecho siempre. En unos sitios costará más que en otros porque, bueno, pues esto es como todo, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de mi padre. Mi padre, los móviles llevan en el mercado 30 años, ¿no? Pues mi padre tiene móvil desde hace 2, no le ha hecho falta, no lo ha necesitado y ha prescindido de él. Pues en agricultura las nuevas tecnologías van a llegar y a unas personas les llegará antes y a otras les llegará después, ¿no? Yo siempre comparo, vamos, que no es una comparación en realidad, es una realidad. Es que un agricultor no deja de ser un emprendedor, no deja de ser un empresario. Y todo emprendedor o todo empresario, si algo le llega ya cuando lo tiene todo el mundo, quizá ya esté un poco atrás. Entonces, por eso la idea de este programa, uno de los fundamentos es eso, de transmitir a todos los agricultores qué es lo que estamos haciendo, dónde deberíamos estar, para que en el fondo le ayudemos a cambiar ese chip, a darse cuenta de dónde tienen que invertir sus recursos y su tiempo, y a partir de ahí hacer de esta profesión que a mí tanto me gusta, pues algo duradero, que aporte calidad de vida a los agricultores. A mí me encantará ser agricultor cuando lo sea, porque sé que lo voy a ser. Entonces, pues eso, ¿no? Muy Y bueno, como última pregunta, y para que esta rueda nunca deje de girar, ojalá durante mucho tiempo, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este? Aquí no te cortes, que por suerte hoy en día tenemos acceso a casi todo el mundo y tú también tienes gente muy cercana y muy buena que seguro que puede aportar mucho. Buah, pues Compromiso total, ¿no? Di uno solo. hay mucha gente, ¿no? Pero no sé, a ver. En línea con esto que estamos hablando de los secanos, yo creo que podría aportar muchas cosas estos obtentores de las variedades, ¿no? Bien sea Rafael Socias del CITA, María José Rubio, que Sí, también lo es conozco. otra investigadora, Sí. Federico Dicenta, para hablar un poco de variedades, adaptación a condiciones climáticas, que puedas a la gente ayudarle a tomar la decisión de cómo elegir una variedad. Yo creo que este es un tema que muchas veces se deja en manos del asesoramiento del vivero y desgraciadamente algunos viveros pues aprovechan para Vender lo en que más ese les interesa. desconocimiento pues hacer unas recomendaciones que no son lo precisas que deberían de ser, ¿vale? Genial, pues Entonces, apuntado, además te lo agradezco porque imaginaba que iba a salir más por algún compañero tuyo o algo así, que en el fondo están todos en mi lista de, en mi lista de contactos para traerlos aquí, con lo cual, bien, bien.
Y bueno, Gerardo, pues hasta aquí todo. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí hoy conmigo y con nosotros. Por supuesto, gracias al igual a Agromillora por haberse prestado a colaborar en todo momento con nosotros. Por supuesto, y sé que este no será nada más que el primer programa de una serie de capítulos acerca de todos estos nuevos modelos de cultivo, nuevas técnicas agronómicas que estáis trabajando, y porque creo que tenemos mucho que aprender de vosotros. Y bueno, para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo o saber más acerca de la empresa, etcétera, ¿dónde os pueden encontrar? Redes sociales, internet, contactos. Bueno, las redes sociales, pues estamos en Twitter con @agromillora _, bueno, página web agromillora.com, también tenemos Facebook, Agromillora Group y Instagram. Okay. Entonces, bueno, y luego pues a través del contacto de la empresa, pues siempre pueden derivar a la zona. Además, una de las cosas que me gusta mucho de vosotros es que, o sea, al final, en una empresa de la dimensión que tiene la vuestra, la facilidad que tiene el llegar a vosotros pues es bastante grande, a nivel de que cualquier persona se puede permitir el lujo de hablar con una persona como tú o otro delegado comercial directamente, y muchas veces en otro tipo de empresas es complicado. Así que Lo intentamos felicitaros. fácil, ¿vale? Tenemos asignaturas pendientes y cosas a mejorar, Eso es. pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Nada, bueno, pues, yo solamente darle las gracias por la oportunidad que nos has dado a mí personalmente y en nombre de Agromillora. Es un placer pues abrir este proyecto contigo y nada, desearte que vaya muy bien, felicitarte y nada, y que nos tienes a tu disposición para lo que quieras, ya nos conocemos. Genial, Gerardo. Pues nada, muchas gracias a todos los que vayáis a ver este programa y habéis llegado hasta aquí. Eso dice ya mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta entrevista y por supuesto pues os esperamos en las siguientes. No olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando nuestro sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos en próximas semanas.